Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en Corea y en el mundo entero. Cuando empieza a asistir a la iglesia, habrá algunas cosas que deberá aprender, entre otras, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, los principios en los que creemos que se resumen en lo que llamamos el credo de los apóstoles y los 10 mandamientos. El Padre Nuestro es la oración que el Señor enseñó a sus discípulos como una guía o forma de orar, y es el modelo de oración que todos los cristianos deben seguir para orar a Dios. El credo de los apóstoles es la declaración de nuestra confesión de fe como cristianos, es decir, los principios en los que creemos. Juntamente con esto, aprenderá los 10 mandamientos, los cuales todos, sin excepción, y aquí incluyo en forma especial y específica a todas las líderes, deberían saber de memoria. Estos 10 mandamientos fueron dados por Dios a su pueblo de Israel por medio de Moisés. Podría decirse que son el resumen de la palabra de Dios contenida en los 66 libros de la Biblia, es decir, son el contexto general o el marco referencial de la Biblia. Y aun cuando uno no pueda memorizar los 66 libros de la palabra de Dios, debería al menos
retener esos 10 mandamientos. Ellos son la base del fundamento de la fe de los creyentes. Por eso, cuando se bautiza, hace un voto de guardar los 10 mandamientos. Y para hacerlo propiamente, primero debería entender el significado espiritual de cada uno. Si tan solo pudiera obedecer los 10 mandamientos, Dios protegería todo aspecto en su vida. Les cuento algo. No mucho tiempo después de inaugurar esta iglesia, visité a un hermano que actualmente es anciano en esta congregación. Tenía un problema. Después de muchos años de matrimonio con su esposa, no habían podido tener un hijo. Su esposa se embarazaba. Sin embargo, rápidamente perdía el bebé. Varias veces les había sucedido esto. Repito, no habían podido tener descendencia por mucho tiempo. Por ello, Dios tocó mi corazón para ir a su casa y hacer un servicio de bendición familiar. Cuando oré por su bendición, el Señor me dio esta palabra. Diles a ellos que deben guardar todo el día domingo santo para el Señor y deben dar el diezmo completo. Además, claro está, debían también de cumplir con los 10 mandamientos, pero en especial debían consagrar todo el día domingo al Señor y dar el diezmo completo. Entonces podrían tener un hijo y Dios lo protegería y crecería bien. Por supuesto, ambos recibieron esta palabra con un amén. En ese tiempo, los dos eran nuevos creyentes. No obstante, a partir de ese momento, han guardado santo todo el día domingo para el Señor y han dado el diezmo completo. Y así tuvieron familia. Ahora tienen 2 hijos. Ambos crecen saludables. El primero se encuentra cursando el 2º año en la universidad. Cuando me encuentro con este hermano, le pregunto si está guardando el día del Señor. Me responde que desde esa ocasión jamás ha dejado de venir a un culto el domingo. Este hermano labora en diversos lugares del país e incluso cada vez que viaja a otra provincia, vuelve para la vigilia del día viernes. Escuchen bien esto, hermanos. Dios no le dijo a este hermano que viniera los viernes a la vigilia. Sin embargo, lo está haciendo. Y por cierto, asiste puntualmente a los 2 servicios del día domingo para luego viajar de regreso a su lugar de trabajo. Desde luego, da el diezmo completo. Tal como Dios les prometió que iban a tener descendencia y que los iba a proteger, sus hijos han crecido saludables y ahora ambos asisten a la universidad. Este hermano ha sido grandemente bendecido por Dios y así ha llegado a ser anciano en esta iglesia. Hermanos y estimado público, la palabra de Dios es absolutamente cierta y verdadera, y dentro de ella, los 10 mandamientos son una parte fundamental. Si tan solo guardara, es decir, dedicara todo el día domingo al Señor y diera su diezmo y ofrenda completos, Dios lo podría proteger tal como lo ha hecho con esta familia. No obstante, como algunos no obedecen la palabra de Dios, es decir, no consagran todo el día domingo al Señor y no dan su diezmo completo, por ello sufren accidentes y percances y en otras ocasiones se enferman. Volviendo a nuestro tema, por ejemplo, el mandamiento que dice no matarás no se refiere únicamente a la prohibición del acto mismo de asesinar físicamente a otra persona, sino que contiene un significado espiritual más profundo. Si yo, por ejemplo, le digo, hermano, hermana, líder, ¿por qué ha matado? Ustedes tal vez me digan, pero reverendo, si yo no he matado a nadie. Sin embargo, si supiera el significado espiritual de este mandamiento y, en ese momento, yo le dijera que no debería matar, la mayoría no podría alegar nada. ¿Saben por qué? Porque en realidad están matando. Al principio, tal vez podría pensar que está guardando este mandamiento porque no ha matado a nadie físicamente. Pero si aprende el sentido espiritual de este mandato, muchos admitirían que no lo han obedecido.
La palabra dice que si no ama a su hermano a quien ve y dice que ama a Dios a quien no ve, eso es una mentira. No amar a su hermano o a su hermana en Cristo a quien ve, eso es matar. La pregunta es, ¿a cuántos ha matado ya? A través de esta serie de sermones sobre los 10 mandamientos, espero que lleguen a entender claramente el amor de Dios al darnos estos mandatos. Oro en el nombre del Señor para que grabe en su corazón el significado espiritual de cada uno de ellos y los ponga plenamente en práctica en su vida diaria. Estimado público, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador recibirán la autoridad de los hijos de Dios y la ciudadanía del reino celestial. Así como hay leyes en este mundo, también existe una ley que deberá obedecer en tanto hijo de Dios. Una vez que obtiene la ciudadanía del reino celestial, deberá cumplir y guardar en su vida la ley de Dios. Solo entonces podrá disfrutar de las eternas bendiciones en el reino de los cielos y también ser bendecido en esta tierra y vivir una vida de prosperidad. La ley de Dios que los creyentes deben obedecer son todos los mandamientos que se mencionan en los 66 libros de la Biblia. Si guarda los mandamientos que dicen, haz esto, no hagas aquello, cumple con eso y desecha lo otro, estará viviendo conforme a la ley de Dios. Los hijos de Dios que guardan esta ley estarán bajo su protección y así ni el diablo ni Satanás podrán traer sobre sus vidas pruebas ni aflicciones. No obstante, Dios no podrá proteger a aquellos que violan su ley, aun si el diablo y Satanás les causan sufrimientos y dificultades. Aunque Dios es todopoderoso, Él no podrá protegerlos. ¿Saben por qué? Porque Dios también cumple su propia ley. No es un dictador. Él es un Dios de amor y también, no se olviden, es un Dios de justicia. Por eso, no podrá proteger incluso a sus hijos si éstos violan su ley. Además, si transgrede los mandamientos, eso significa que está pecando y se está haciendo siervo del pecado, siervo del diablo, y al final irá al infierno. Algunos hermanos no obedecen la ley y por ello tienen que enfrentar procesos judiciales. Entonces, vienen y me piden que ore por ellos para que sean absueltos o para que el juez falle a su favor. En ese momento no sé qué decirles. Aún así, tengo que orar por ellos. Hermanos, escuchen bien esto. Todo en esta vida funciona de acuerdo a la justicia y al amor de Dios. Así que, si alguien es acusado injustamente, Dios obrará para que se elimine esa falsa acusación y así evitar que sea víctima de esa mentira. Como les decía, la razón por la que Dios nos dio los mandamientos no es para darnos una carga más y hacernos la vida difícil. No, todo lo contrario. Estos mandamientos nos indican detalladamente la forma como entrar al reino de los cielos y cómo vivir una vida bendecida en este mundo. Sin embargo, a pesar que los 10 mandamientos son inmensas promesas de bendición, me pregunto, ¿cuántos cristianos en realidad los obedecen en forma adecuada? Algunos arguyen lo siguiente: ¿cómo puede alguien de carne y huesos cumplir con todos los 10 mandamientos? Dicen que a lo más solo podrían tratar de hacerlo. No obstante, Dios nos manda: haz esto, desecha aquello, no hagas lo otro, obedece mi palabra, sé santo y perfecto como yo lo soy. Él nos exhorta diciéndonos: sed santos porque yo soy santo. Nunca nos dijo: traten de ser santos, traten de ser perfectos. Es un simple y directo mandato. No es algo opcional para cumplir. Él nunca dijo eso. Jamás nos dice que está bien si solo tratamos de vivir de acuerdo a su palabra. Dios dice que debemos y tenemos que vivir conforme a sus mandamientos. Y la palabra corrobora esto.
Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 menciona al respecto: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, les hago una pregunta: ¿aman a Dios? Si es así, escuchen bien lo que Dios les está diciendo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dios nos dice que debemos guardar todos sus mandamientos, es decir, los del Antiguo y del Nuevo Testamento, y añade: y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Que son fáciles de obedecer. No es algo pesado ni duro de hacer. Repito, es fácil de hacer. Hermanos, la evidencia de nuestro amor por Dios es guardar sus mandamientos, y es porque sus mandamientos no son gravosos ni difíciles de obedecer. Incluso en este mundo, si ama a alguien, será feliz solo con el hecho de estar cerca de esa persona. Por eso, cuando están juntos, incluso en el crudo y frío invierno, no le dirá que hace frío. Les cuento algo. Cuando yo estaba saliendo con mi esposa antes de casarnos, caminábamos juntos, incluso cuando estaba nevando. Paseábamos por un parque no lejos de mi casa. Íbamos allí a menudo. Y mientras caminábamos, yo le preguntaba si tenía frío. Ella me respondía que no. Obviamente, con ese frío, ella se estaba congelando, pero siempre me respondía que no. En ese momento le proponía regresar a casa. Entonces, cada uno volvía a su casa. Como nos amábamos, nunca decíamos que teníamos frío. Tomados de la mano, paseábamos largo rato. Sí, hermanos, cuando hay amor, el frío ni el calor son un obstáculo. De igual forma, si alguien a quien realmente ama o aprecia le pide un favor, se lo hará con alegría, aun cuando sea algo muy difícil de hacer para usted. Incluso si tiene que sacrificarse, no sentirá que es complicado. Más bien, se sentirá feliz por hacer algo por aquel a quien ama o aprecia. Además, cuando vea contenta a la persona que estima, usted se sentirá aún más alegre. Amados hermanos en Cristo y estimado público, continuando con la prédica, si verdaderamente ama a Dios, no le será en lo absoluto difícil obedecer sus mandamientos, más bien lo hará con alegría. Tal vez anteriormente usted no haya podido amar a Dios porque no lo conocía en forma personal, pero después que ha llegado a la iglesia Manmin, a través de la serie de sermones El mensaje de la cruz, ya conoce y sabe quién es Dios. Él es el Padre de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Él nos ha dado nuestro espíritu y es el Padre de amor que, a costa de sacrificar a su único Hijo, nos ha salvado a nosotros que estábamos destinados a la muerte eterna. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios es el Padre de nuestro cuerpo? Desde luego, sus padres lo han concebido y es producto de la unión del óvulo de su madre con el espermatozoide de su padre. Pero aquel que dio estas semillas de vida ha sido Dios. Por ello, originalmente, Dios es también el Padre de nuestro cuerpo. Dios es el que nos dio estas semillas de vida, el espermatozoide y el óvulo para la reproducción. De igual forma, dio en sacrificio a su unigénito Hijo para salvarnos. Además, ha preparado el reino celestial y está anhelando que vayamos allí. Pregúntese entonces, ¿cómo podría darle la espalda y abandonar a este Dios tan bueno y vivir haciendo lo que Él le dice que no debe hacer y no guardando lo que le dice que debe guardar o cumplir? Nunca debe olvidar esta gracia de Dios. Repito, si verdaderamente ama a Dios, no le será difícil en lo absoluto guardar sus mandamientos y lo hará con gozo. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo tenía que obedecer estos mandamientos en sus propias fuerzas y por su propia voluntad. No obstante, a partir del Nuevo Testamento, eso ya no es así. Al fin de recibir
perdón de nuestros pecados, el inocente y puro Jesús se convirtió en el sacrificio expiatorio y fue crucificado para redimirnos de todo pecado. Por tanto, cualquier persona que cree en esto y acepta a Jesucristo recibe el Espíritu Santo en su corazón y podrá recibir su ayuda. En el tiempo del Antiguo Testamento no era fácil guardar los mandamientos porque se tenía que luchar contra el pecado en sus propias fuerzas. Además, si había cometido alguna transgresión, tenía que ofrecer un animal para perdón del pecado. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento, el Señor, de una sola vez y por todas, nos redimió de nuestros pecados y nos dio el Espíritu Santo para que así podamos vivir sin pecar. Cuando se da cuenta del profundo amor de Dios, quien dio a su único Hijo, y recibe la fortaleza del Espíritu Santo, podrá obedecer incluso lo que en sus propias fuerzas ni por su propia voluntad lo podría hacer. Así que, si dice que es difícil obedecer los mandamientos de Dios y todavía vive en el pecado, no procurando ni siquiera cumplir con los mandamientos, no puede decirse que en realidad ama a Dios y tiene verdadera fe. Por eso, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 señala al respecto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si actúa con maldad, violando los mandamientos de Dios, si acciona en la mentira y falsedad, y aún así dice que cree en Dios y tiene comunión con Él, eso es mentira. Sí, usted miente, es decir, es un mentiroso o una mentirosa y no practica la verdad. Eso significa que no está viviendo por la palabra de Dios. Si realmente amara a Dios, me pregunto, ¿cómo es que Dios no lo protege? Si guarda sus mandamientos, Dios lo protegería en toda área de su vida y en todo momento. ¿Por qué tiene problemas en su negocio o en su trabajo? Eso nunca le debería suceder. Si el Todopoderoso Dios lo está guardando y guiando, pregúntese, ¿cómo puede suceder tal cosa? Dios nos ha prometido infinidad de veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Él es nuestro sanador. Si está enfermo, es solo porque no vive conforme a la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 cita: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si yo le dijera a cualquiera de las líderes que es una mentirosa, ¿qué cosa me respondería? De seguro me replicaría diciendo, ¿cómo me dice eso, reverendo? Yo no miento. Podría decir esto porque desconoce el significado espiritual de ello. Hermanas, ya les he estado predicando por algún tiempo y todo lo que les he dicho está escrito en la Biblia. ¿O acaso no han leído la Biblia? Dios les está diciendo, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si conoce a Dios, si tiene comunión con Él y lo ama, obedecerá sus mandamientos. Pero si dice que cree en Dios, que lo ama y lo conoce, y no vive conforme a sus mandamientos, todo eso será mentira. Repito, y la verdad no está en él. Si usted anda en la verdad, si ha cultivado el Espíritu, obedecerá los mandamientos de Dios. Quizás ahora lo sepa de memoria, pero no están grabados en su corazón. Si los cultiva en su corazón, los podrá obedecer. Si no cumple con un mandamiento, eso significa que solo los han memorizado en su mente. Por eso dice el pasaje que la verdad no está en usted. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, cuando se menciona la gloria de la Nueva Jerusalén, se dice que los que practican la mentira no podrán entrar allí. Si conociera el significado espiritual de esto, no se sorprendería. Pero si no sabe el significado espiritual de este versículo, podrá asombrarse al escucharlo. Reitero, los que practican la mentira no podrán entrar a la santa ciudad. A veces se dicen mentiras
entre amigos o a su cónyuge. Dice mentiras leves, tal vez por salir de una situación difícil o comprometida. ¿Eso quiere decir entonces que no podrá ir al cielo? Gran problema, ¿cierto? Si no sabe el significado espiritual de este versículo, tal vez pueda pensar así. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez les he enseñado que no podrán ir al cielo solo porque han dicho algunas pocas mentiras de menor importancia? El pasaje solamente dice que los que mienten no podrán entrar a la Nueva Jerusalén. No dice que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando se menciona en esta cita el que hace mentira? Usted dice que ama a Dios, que cree en Él y que tiene comunión con Él, pero si aún así no obedece sus mandamientos, en este caso usted es un mentiroso. Repito, ¿he dicho alguna vez que los que mienten no entrarán en el reino de los cielos? Jamás. Se los voy a explicar de nuevo. Presten atención, por favor. Veamos el pasaje. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, cita: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En este versículo, al describir la gloria de la Nueva Jerusalén, se menciona que los que practican la mentira no entrarán allí, es decir, no entrarán a la santa ciudad. ¿Me dejo entender ahora? No dice que los que mienten no podrán entrar al reino de los cielos, sino que los que practican la mentira no entrarán a la Nueva Jerusalén. Esto es completamente diferente. Ahora bien, los que no obedecen los mandamientos y no aman a Dios, me pregunto, ¿cómo podrían entrar en la santa ciudad de la Nueva Jerusalén en la que está el trono de Dios Padre? Nunca podrán entrar allí. Por eso, la Biblia muchas veces menciona la palabra nunca. A menos que busque la paz con todos y la santidad, nunca verá al Señor. ¿Saben por qué? Porque la Nueva Jerusalén es un lugar aparte, separado. Para entrar allí no deberá tener culpa, mancha ni defecto. No deberá haber practicado la mentira ni el asesinato. Deberá haber alcanzado el nivel de la santidad y haber llegado al nivel del Espíritu perfecto. Por eso, la Biblia menciona la palabra nunca. ¿Me dejo entender ahora? Si usted no lo comprende bien, eso le será una carga. Como les estaba diciendo, si la palabra de Dios está en usted, obviamente no pecará, vivirá en la luz y seguirá la verdad. Pero si dice que cree en Dios, pero no guarda sus mandamientos, significa que la verdad no está en usted y que le está mintiendo a Dios. Del mismo modo, los mandamientos de Dios, especialmente los 10 mandamientos, son una necesidad y una obligación para todos nosotros, los cristianos, y los podemos obedecer. Ahora, ¿qué tal si vemos en detalle el primer mandamiento? El pasaje de hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3, que cita: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En este pasaje el pronombre personal tú no solo se refiere a Moisés y al pueblo de Israel, quienes en esa época recibieron este mandato, sino también a todos los hijos de Dios en la actualidad que son salvos en el nombre del Señor. Se trata de todos aquellos que llaman a Dios Padre y a Jesús su Señor. Así como Dios es el que salvó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, manifestando grandes señales y prodigios, también es Dios Padre quien lo ha salvado de la esclavitud del pecado en un mundo lleno de maldad y que va camino de la destrucción. Por eso, nunca deberá tener ningún otro Dios que no sea nuestro único Dios y Padre. Hermanos y hermanas en Cristo, solo hay un único y verdadero Dios que es todopoderoso, y Él es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que hay en ellos.
Además, Dios es el único que tiene control sobre todo el universo, sobre la historia de la humanidad, sobre la vida, la muerte, la dicha y la desgracia del hombre, y es Él el que nos da verdadera y eterna vida. Sin embargo, la gente del mundo adora a dioses falsos y no a este verdadero Dios. Diferentes razas en diferentes países adoran a diversos dioses. La nación de Japón, por ejemplo, tiene más de 8 millones de dioses. Hermano, tan solo contar hasta 8 millones ya toma bastante tiempo. ¿Se imaginan cómo será adorar a tantos dioses? No obstante, lo que debemos saber es que esos dioses no tienen el poder de salvar ni de bendecir. Romanos capítulo 1, versículo 20 señala: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Acaso sus ojos naturales pueden ver el eterno poder de Dios y su naturaleza divina? Claro que no. La luz original de Dios y su naturaleza divina y poder no se pueden ver con sus ojos naturales. Aún así, el poder de Dios puede obrar a través de mi persona e ir hacia usted para sanarlo. Muchas personas en todo el mundo han sido sanadas trascendiendo el tiempo y el espacio al recibir la oración con fe, aun cuando este poder de la oración es invisible. Sin embargo, si tan solo nos fijáramos en las cosas que nos rodean, podríamos ver el eterno poder y la naturaleza divina de Dios. Por eso, nadie podrá dar ningún tipo de excusa en el juicio final como que no creyó en Dios porque no sabía de Él. Si nos fijamos en el universo, podremos darnos cuenta que hay un creador, y ese creador es solo Dios. Ya les he dicho en reiteradas oportunidades que podemos darnos cuenta de eso tan solo viendo la estructura y las funciones básicas de todo ser viviente en esta tierra, que son las mismas. Piense con lógica. Los hombres, las aves y todos los animales comen por la boca y luego ese alimento pasa al estómago. Después va a los intestinos y los residuos se desechan. ¿Alguna vez ha visto a un animal o un ave comer por la oreja o por los ojos? Es lo mismo en todo. Hermano, ya sea africano, caucásico, asiático o latinoamericano, todos tenemos 2 ojos, 2 orejas, una nariz y una boca. Incluso la ubicación de los ojos, los oídos, la nariz y la boca es la misma. Y no solo es así en los seres humanos, sino también en los animales. Incluso los elefantes tienen una nariz y 2 fosas nasales. Que tengan una trompa larga y grande no quiere decir que por eso van a tener 4 fosas nasales. Repito, aún los elefantes con sus largas trompas tienen 2 fosas nasales. Incluso los conejos con sus largas orejas y los feroces lobos tienen los ojos, los oídos, la nariz y la boca en el mismo lugar. Y esos órganos cumplen las mismas funciones que en los seres humanos. Infinidad de seres vivos y numerosas especies de animales, peces, aves y aún los insectos tienen la misma estructura corporal y sus órganos cumplen funciones similares a las del ser humano, aunque puede haber ligeras diferencias según la especie. Esto nos dice que hay un creador. Además, Dios hace que la naturaleza y la vida se desarrollen de la mejor manera, en armonía y equilibrio, para conservar el medio ambiente. Fíjese en los peces. Cuando el hombre hizo sus primeras embarcaciones, copió la forma de los peces. Mire cómo nadan los peces. Lo hacen en forma perfecta. Es la mejor manera de nadar, y Dios los creó así. Retomando la prédica. Antes de llegar a creer en Dios, me preocupaba por muchas cosas. Sin embargo, después que acepté al Señor, no tuve más preocupaciones. Dios siempre me cuidaba. Cuando yo era joven, me preocupaba por cosas innecesarias. Si tiene verdadera fe en Dios, Él se ocupará de todo. Cuando nos fijamos en la naturaleza, se ve claramente la evidencia que Dios es el creador. Por ejemplo, la tierra rota sobre sí misma una vez al día y gira
en su movimiento de traslación alrededor del Sol una vez al año. La Luna gira alrededor de la Tierra una vez al mes. Debido a estas rotaciones y traslaciones, se producen numerosos fenómenos de orden natural en la Tierra. Tenemos el día y la noche y las 4 estaciones del año. Vemos el flujo y el reflujo de la marea y sentimos el viento circular. La localización de los cuerpos celestes y sus movimientos están diseñados a fin de crear el mejor medio ambiente para que los seres vivos desarrollen su hábitat o medio de vida. Repito, la distancia entre el Sol y la Tierra es la más adecuada. No debería ser ni más cerca ni más lejos que la actual. A esta apropiada distancia y por un tiempo indeterminado, la Tierra ha estado rotando y girando regularmente sin ningún error. No obstante, en el tiempo de Josué, el Sol y la Luna se detuvieron. La pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Dios me lo reveló. Me dijo que con su poder detuvo todo el universo. Por eso no pasó nada. Me pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios, el creador de todo? Esto fue posible porque el universo y todas las cosas que hay en él han sido planificadas, creadas y están siendo dirigidas por la maravillosa e inconmensurable sabiduría de Dios. Dios hizo todo perfecto. Los peces nadan de una forma maravillosa. Los animales terrestres se desplazan extraordinariamente bien con sus 4 extremidades. A los que se arrastran o reptan, Dios les ha dado numerosas patas precisamente debido a eso. Si las aves tuvieran patas gruesas, les sería imposible volar. Por eso los pollos no lo pueden hacer porque tienen esa clase de patas. Tal vez vuelen un par de metros como máximo, pero luego caen. Sin embargo, otras aves pueden volar porque tienen patas delgadas. Solo necesitan 2 patas. Más bien, lo que desarrollan son sus alas. Duermen solo en sus nidos o en un árbol. Dios hizo todo de la mejor manera. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué las águilas tienen una vista tan buena? Dios las hizo de esa manera por una razón. Esa vista tan buena no fue producto de la evolución. Repito la pregunta, ¿por qué las águilas tienen una vista tan buena? Si no la tuvieran, se morirían de hambre, no comerían nada. ¿Saben por qué? Porque los demás animales saben cómo son las águilas. Los conejos, las ranas y hasta las ratas saben cuando el águila vuela. Por eso se esconden rápidamente. Se meten en cualquier agujero o entre las rocas para que las águilas no puedan atraparlos. Si las águilas no tuvieran tan buena vista, hace tiempo que se hubieran extinguido. Por eso Dios les dio a las águilas esa clase de vista para que pudieran divisar desde las alturas. Incluso a una gran altura, el águila sabe dónde está un conejo o una rata. No obstante, las ratas y los conejos no pueden ver tan lejos, por eso no pueden distinguirla. Así, cuando el águila divisa una presa, desciende muy rápidamente y la atrapa con las patas. Debido a que los animales saben que las águilas son depredadores, a menos que éstas vuelen muy alto, los otros animales las verán y se esconderán, por lo que las águilas no tendrán nada que comer. Dios hizo a cada especie de animal para que pudiera sobrevivir. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Cómo podríamos decir entonces que todas esas cosas son producto de la simple evolución? ¿Cómo podrían evolucionar las águilas de tal forma que llegaran a tener una vista tan buena? Siento compasión por los darwinistas o evolucionistas. Solo quisiera que me dieran algunas evidencias de su teoría. Si me pidieran a mí pruebas sobre Dios el Creador, les daría un montón. Les puedo dar infinidad de evidencias que Dios vive y que es todopoderoso. En el estanque del agua dulce de Moán, peces de río, es decir, de agua dulce, y peces de agua de mar, o sea, de agua salada, habitan juntos. En esta iglesia, el ciego vuelve a ver, los mudos recuperan el habla y los sordos vuelven a oír. Puedo probar que todo lo que menciona la Biblia es cierto y verdadero. En el cielo
aparecen y desaparecen nubes, vemos estrellas que se mueven en forma inusual. Podemos probar todo esto. Reitero, yo puedo probar que lo que dice la Biblia es verdad, que Dios es el Creador y que Él es todopoderoso. Por mi oración, Dios ha revivido a muchas personas que estaban muertas y ha sanado infinidad de enfermedades. Sin embargo, los evolucionistas no pueden hacer nada de esto. Son solo teorías. Históricamente, los evolucionistas no tenían ninguna prueba ni evidencia sólida para corroborar su hipótesis. Por eso, en su intento de encontrar algo, llegaron a afirmar que ya habían hallado una prueba. No obstante, después de algunas décadas, se reveló que muchas de las supuestas evidencias que habían presentado ante la prensa mundial habían sido fabricadas, es decir, eran totalmente falsas. Hermanos, Dios, el Creador, hizo todo y está gobernando todo con su poder. Debido a que existen claras evidencias de esto, nadie podrá dar ninguna excusa en el día del juicio final. Esto significa que nadie podrá decir, nunca me hablaron de Dios. Además, ustedes, los miembros de esta iglesia, siempre ven estas claras evidencias que no admiten ninguna duda. Continuamente están viendo y oyendo los testimonios de personas que han sido sanadas y bendecidas por el poder que se manifiesta en esta iglesia en el nombre del Señor. Ustedes mismos lo están experimentando en sus vidas, en sus familias y en sus trabajos. Volviendo al mensaje, aun cuando algunos de ustedes anteriormente pueden haber adorado imágenes y dioses falsos y por ello han pasado por muchas dificultades, si tan solo se acercan y se postran ante el todopoderoso Dios y confían solamente en Él, Dios se les manifestará y responderá a sus peticiones. Estimado público, en la historia de la humanidad podemos hallar algunas personas que reconocieron la existencia del único Creador y que han vivido una vida bondadosa aun cuando no hayan oído el Evangelio. Los que no tienen limpio el corazón sirven a muchos dioses. Sin embargo, los que tienen un corazón recto y limpio temen al único Dios creador, aunque no conozcan mucho de Él. Los que de esta manera temen a Dios, aunque no sepan sus mandamientos, tratarán de seguir el camino correcto y vivir en la bondad y en la verdad. Dios abrió el camino para salvar a este tipo de personas, y este es el juicio de conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 señala al respecto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el caso de aquellos que vivieron antes que Jesús viniera a este mundo o que nunca oyeron el Evangelio y no conocieron la ley de Dios, si han seguido su buena conciencia y han creído en Dios, este Dios de justicia mirará el interior de sus corazones y les abrirá el camino de salvación. Los dioses que otra gente venera pertenecen a las tinieblas y se oponen al verdadero Dios, es decir, provienen del diablo, el enemigo de Dios. El diablo y Satanás engañan a la gente para que no tengan temor de Dios. Hacen que los incrédulos adoren imágenes que no tienen poder. Al final, el diablo es el que recibe la adoración y lleva a la gente al camino de la muerte eterna. Por tanto, aun cuando diga que cree en Dios, si tiene otros dioses o imágenes en su casa, constantemente les sobrevendrán pruebas y dificultades en su vida. Sufrirán con lágrimas y dolor y padecerán enfermedades. El Dios de amor no quiere que usted se pierda por adorar a otros dioses o imágenes. Por eso, Dios nos mandó no tener otros dioses delante de Él. Si Dios no nos hubiera dado este mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, incluso entre los que creen en Dios, aquellos que no tuvieran un corazón recto y firme,
se hubieran desviado y hubieran aceptado y adorado en el extravío y confusión de sus corazones a otros dioses o imágenes. Espero que recuerde que ningún otro dios ni imagen, excepto el único y verdadero Dios, podrá bendecirlo. Más bien, adorar imágenes e ídolos perjudicará su espíritu y su vida en este mundo. Otra cosa que debe recordar es que aquellos que verdaderamente creen en Dios no solo se limitarán a no adorar a otros dioses o imágenes, sino que en todo asunto o aspecto confiarán solamente en Dios y no en el mundo, ni se basarán en sus propios criterios u opiniones. Repito, no adorarán a ningún otro Dios que no sea el verdadero Dios. Me pregunto, ¿cómo podrían adorar y orar a otras imágenes o dioses en el nombre de Jesucristo? Cuando Dios ve a una persona que no actúa con astucia ni interés y que solo depende de Él con un corazón sincero, Dios se regocijará por ese corazón y sin duda alguna responderá a su oración, como cita el Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Es mi esperanza igualmente que lleguen a confiar en forma total en Dios y que siempre experimenten en sus vidas de manera personal el amor de Dios, quien le concederá los deseos de su corazón. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26 señala: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Así es, hermanos, todos los dioses de los pueblos son ídolos. Solo hay un Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en el universo. Los dioses de los pueblos no pueden crear algo de la nada. Únicamente Dios puede hacerlo. Eso es precisamente lo que ustedes han experimentado en esta iglesia. Los nervios muertos han vuelto a la vida. Las células que ya estaban muertas han revivido y los huesos fracturados se han vuelto a unir. Muchos han recuperado la vista. Los sordos han vuelto a oír y los que tenían problemas visuales han restablecido su nivel normal de visión. Cientos de nuestros hermanos han experimentado en forma personal estos milagros y solo Dios, el Creador, los puede hacer. Ningún otro Dios los podría haber hecho. Si alguien condena estos milagros y señales que hago para la gloria de Dios, porque todos estos prodigios únicamente se pueden hacer por el poder del Espíritu Santo, esas personas están levantando un gran muro de pecado contra Dios. Por eso, si alguno de los miembros de su familia está haciendo esto, usted deberá clamar en oración por ellos. Hermanos, el pueblo de Israel aprendió que solo había un único Dios, creador de los cielos, y experimentó en carne propia infinidad de milagros. Sin embargo, con el paso del tiempo se alejaron del verdadero Dios y se hicieron ídolos e imágenes para adorarlos. Y ya saben cuál fue el resultado de ese desvarío. Algunos de los que asisten a esta iglesia y que en algún momento han ocupado algún cargo sirviendo a Dios, luego se han alejado y han ido en busca de los que leen cartas o les dicen el futuro. Hay otros que vienen a la iglesia y luego consultan el horóscopo o la buena suerte. Ahora me dirijo a las hermanas. Deben saber que si hacen esto y quedan embarazadas, lo más probable es que el bebé nazca con alguna discapacidad. Los que se alejan de Dios deberán pasar por pruebas y dificultades, y cuando ya no las puedan sobrellevar, se arrepienten y vuelven a Él. Dios, quien es grande en misericordia y compasión, los aceptará y los perdonará de nuevo, alejando de sus vidas todo problema y aflicción. Espero que ustedes no actúen ni se comporten tan necia y tontamente como el pueblo de Israel de esa época. Como ya han oído, visto y experimentado en forma personal infinidad de evidencias del Dios viviente, en este instante los exhorto a recapacitar,
a fin que tomen la decisión de adorar y confiar sin fluctuar ni dudar en el único Dios creador, quien gobierna sobre todas las cosas. Los animo, asimismo, a que con valentía y coraje, en todo momento y circunstancia, den testimonio de este verdadero Dios. Oro en el nombre del Señor para que Dios ame y confíe en cada uno de ustedes y así puedan disfrutar de esas grandes bendiciones, tanto en esta tierra como en el reino de los cielos, como verdaderos hijos de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas
espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto?